perdón, que sería este, ¿verdad? Que es el cuadrático. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, por eso el grado, acá, bueno, acá ustedes lo tienen. 2 entre 2 más 1, ¿verdad? Este está bien, aquí sería 2/3. ¿La base cuánto es? Bueno, lo pusieron al revés, pero no importa, pero la base sería 3, ¿verdad? La base sería 3. Y la altura, tengan cuidado, ¿verdad? Que aquí está bien hecho, porque toda esta distancia que tenemos aquí es 17.5. ¿Estamos? Pero no vamos a cometer el error de colocar esta distancia, de colocarla acá, porque en realidad lo que a usted le interesa es únicamente ¿quién? Únicamente esta altura que tenemos aquí. Anda festivo, Eva. Aquí lo estamos marcando. Ganaron. Esa fórmula se podría usar Ganaron. Ayer si fue. no hubiéramos cortado el largo. ¿Cómo así? Si no tuviéramos el rectángulo rojo y lo hubiéramos calculado todo el largo. Tienes Lego en tus Es tenis. que el detalle es que la fórmula la usamos solamente en la parte curva. Sí, porque o sea, aquí era obligatorio dividirlo en dos piezas. Porque, vaya, usted puede calcular todo el área usando integrales, pero acá tenemos que dividir porque el área curva no es toda, pues, ¿verdad? Sino que el área curva va de este punto a este punto de acá. Entonces siempre es obligatorio separar. Vaya, no pudiésemos trabajar, por poner un ejemplo, ¿por qué no podemos colocar toda la altura de 17.5, por ejemplo? Si usted coloca toda la altura de 17.5, estaré diciendo como que la curva viene hasta el eje X. Entonces, por eso hay que dividir muy bien. Entonces, solo tenemos que trabajar única y exclusivamente el área curva, porque la fórmula es única y exclusivamente para el área curva. ¿No es si me voy a entender con su consulta? Sí. Ok. Entonces, estamos cheque, pero entonces aquí está la ecuación y me queda que es 30, ¿verdad? Entonces, solamente el área verde, tendríamos el área de cuánto? De menos 30, ¿verdad? Y solamente el área roja, entonces aquí el área roja sería de menos 7.5. Entonces tenemos el área roja y el área verde. Y la sumamos, ¿verdad? Para tener todo el área, que ustedes ya por aquí me pareció ver. Aquí está, ¿verdad? Entonces vamos a encerrarlo, que sería esta parte de aquí. Entonces estamos bien, ¿ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Todo claro. Ok. Ahora, entonces, ¿qué sucede? Ya sabemos que la suma de la roja y la suma de la verde dan 37.5, entonces sería 37.5 menos 37.5, que es todo el área, llegamos a 0. Entonces, el diagrama está bien, porque llegamos a 0. Ahora, ¿cómo vamos a unir este punto y este punto de acá? Una carita triste. Entonces sería, aquí nos preguntamos, bueno, primero sería una función cúbica, ¿verdad? Porque recuerden, aquí venimos de lineal, esta es una función ¿qué? Cuadrática. Entonces quiere decir que la función que va a aparecer aquí, ¿verdad? La función que va a aparecer aquí sería una función cúbica, ax al cubo más bx cuadrado más cx más d. O sea, es una función de grado 3. Ahora, ¿qué tipo de concavidad? Bueno, entonces, la concavidad, igual como les explicaba ayer, ya ustedes lo hicieron, con estas líneas moradas, ¿qué sucede? Entonces vengo yo, ¿verdad? Trazamos las líneas moradas. Entonces, ¿qué pasa con las moradas? Me voy percatando que las moradas van aumentando, ¿verdad? Van aumentando de Izquierda a derecha. izquierda a derecha. Entonces, las líneas van
incrementándose. Entonces, quiere decir que acá tengo que dibujar una función donde la pendiente de la tangente sea creciente. Aquí está, bueno, aquí lo tienen. Entonces la función es creciente. Entonces eso tiene que verse reflejado aquí. Entonces, cara feliz o cara triste. Cara triste. Y acá entonces, por ejemplo, vamos a hacer acá la explicación, ¿verdad? Miren, con respecto a la curvatura, es un dibujo, pero la curvatura tiene, ya se la voy a explicar para ver si esa es la duda que ustedes tenían. Entonces, en este caso, ¿verdad? La curvatura sería más o menos así, o sea, es la misma curvatura que hemos venido utilizando. Entonces ya vamos a ver la razón, ¿verdad? Ahora, ¿por qué esa es la curva correcta? Porque recuerden, por ejemplo, yo aquí, digamos, voy a trazar aquí 3 tangentes. Entonces acá, por ejemplo, trazo primera tangente, entonces pendiente 1, usted ve que está casi horizontal, está muy bajo. Luego acá, la pendiente 2, ya usted va viendo que se va inclinando, siempre en el sentido de izquierda a derecha. Y la última, si yo la dibujo aquí, ¿usted qué puede ver acá? Es bien inclinada. Entonces ya está bien inclinada. Entonces, ¿qué pasa? Aquí venimos de una pendiente baja a una pendiente alta. Entonces el comportamiento es entonces quiere decir que esta es la curva correcta. Entonces, quien va creciendo es la pendiente de la tangente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, con el tema de la curvatura, para no borrar lo que hicieron, voy a borrar esta fórmula. Entonces, miren, con el tema de la curvatura es algo bien común que a veces las personas se confunden, y se lo voy a dibujar acá. Las personas piensan que como la función es cúbica, es que yo tengo que dibujar aquí como un colocho ahí, como un pichingo raro, ¿verdad? Pero en realidad no es así. ¿Por qué? Si bien es cierto, fíjense bien, vamos a colocarlo en rojo. ¿Qué pasa en este caso? Si bien es cierto, la función que uno Aprende. vaya, que es correcto, la función que uno conoce, por decirlo así, ¿verdad? Es esta función. Entonces, esta es la función x al cubo, ¿verdad? Y que la podemos hacer que más ancha o más corta y eso, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa en este caso? Lo que ustedes están graficando acá, o sea, esto no, ¿verdad? O sea, lo que ustedes están graficando es una porción de una función cúbica cualquiera. Entonces recuerden, esta es la función cúbica normal que tiene el centro en el origen, ¿verdad? Pero vaya, si vengo yo y grafico una función cúbica, por decirlo así, típica, ¿cuál es la característica que me define una función cúbica? Es una función, ¿verdad?, que va a tener ¿cuántos puntos de corte en el eje X? 3. Entonces, por ejemplo, esa sería una función cúbica, vamos a decirlo, rutinaria, ¿verdad? Una función cúbica, por ejemplo, ax al cubo más bx cuadrado más cx más d, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Lo que usted grafica no es la función cúbica con centro en el origen. Usted lo que grafica es una porción, y vaya, se lo voy a poner así, tal vez me doy a entender. Vaya, por ejemplo, usted aquí ve la función cúbica completa, pero el pedazo que estamos dibujando solamente es un fragmento.
fíjense bien, parece que es una parábola, pero no lo es. Porque vaya, fíjense bien aquí, todo es cuestión de perspectiva. Es como que ustedes agarren este fragmento de la curva. ¿Me? Es como que usted agarre ese fragmento de la curva y que, por ejemplo, le hagamos como un zoom, digamos, como tipo computadora. Como que le hagamos un zoom a ese pedazo. Y entonces, ¿qué es lo que ustedes verían? Lo que tenemos reflejado. Es lo que tenemos dibujado. Entonces, prácticamente, si usted vaya, agarra este pedazo, sería algo como así, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que dibujamos nosotros es una porción de una gráfica completa. Entonces, por esa razón, la curva se mantiene igual. Claro, aunque usted se fija, alguien dirá, pero es que estas curvas son iguales, ¿no? Dibujadas tal vez sean iguales, pero esta curva es una porción de una función cuadrática y esta curva es una porción de una función cúbica. No, esa era su consulta. ¿Estamos todos claros? Entonces lo que usted dibuja, vuelvo y repito, es la porción. Y si vaya, caso hipotético, si usted aquí dibuja para abajo, si usted continúa dibujando, ¿qué función que le quedaría? Si esta es cúbica, entonces esta le quedaría abajo una función a la 4, por ejemplo. Y lo que usted dibujaría es una porción. Y solo para diferenciar, por ejemplo, este tramo que tenemos aquí es una cúbica, pero el tramo anterior, ¿qué es? No parábola. Es parábola, porque vaya, aquí veníamos de una recta, entonces quiere decir, aquí la vamos a remarcar, quiere decir que toda esta porción, fíjense bien, hasta aquí, miren, entonces toda esta porción es una función cuadrática, ¿verdad? Entonces aquí usted lo que tiene es como la unión de una función cuadrática y una función cúbica, ¿verdad? Y usted lo puede ver como que fuera una sola curva. Alguien dirá, es una sola curva, pero no, ¿verdad? Esta es una función cuadrática y miren, esta es una función cúbica. ¿Estamos todos claros con el diagrama? Ya hay